Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy es Noticias, 7 de la tarde con 4 minutos y sigue la controversia por los gastos de la Convención Constitucional. Hay una propuesta para aumentar las asignaciones, hay acusaciones cruzadas que fueron parte en esta jornada del trabajo allí. Vamos a tomar contacto con Josefina Lafuente para conocer más detalles. Josefina, buenas noches. Buenas tardes, en realidad. Sí. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente ha sido un día bastante acontecido, se han tratado bastantes temas en términos presupuestarios. También ha habido una controversia por el tema de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a ir por orden, vamos a tratar de ser lo más claro posible. Vamos a partir por el informe presupuestario que entregó el día de ayer Máximo Pavés, el subsecretario de la SECPRES, donde se detallaban los distintos gastos y también los que estaban ejecutados y comprometidos para la Convención Constitucional. Ahí se hace un desglose respecto a lo que se ha gastado, por ejemplo, para habilitar el ex Congreso Nacional, en términos para tener energía, en el circuito de televisión, en el streaming, etcétera. Habían muchísimos gastos que estaban ahí especificados y habían unos también respecto al traslado de algunos convencionales en particular de la mesa que se especificaban en este informe, y también en tema de los almuerzos se mostraban también un requerimiento que había hecho la Machi Francisca Linconao, y para respaldar esto el gobierno decidió publicar un respaldo de WhatsApps de asesores de la mesa donde se especificaban estos requerimientos. La mesa quería dejar atrás esta polémica, ya se había referido en innumerables ocasiones a esto, decía que ellos querían concentrarse en el tema de la convención propiamente tal y dejar de lado estas pequeñas polémicas, que era bien ingrato para ellos estar refiriéndose todo el tiempo del almuerzo, de la van, etcétera. Pero finalmente hicieron un punto de prensa para aclarar que todo esto estaba incluido en un contrato que se planificó y se ejecutó antes de que se instalara la convención, que lo hizo básicamente la Secretaría General de la Presidencia. Es una especie de convenio que incluía, decían ellos, movilización que estaba a su servicio, también un almuerzo, y que una vez que ellos se iban enterando de cuánto costaban estos servicios, ellos fueron dando de baja cada uno de estos beneficios que tenían porque consideraban que estaban inflados los precios y que en pro de la austeridad ellos fueron cortando estos servicios. Escuchemos la explicación que dio hoy día Jaime Baza intentando ponerle fin ya a esta polémica por el tema del presupuesto. Cuando supimos de los costos asociados a esos servicios, los fuimos cortando progresivamente uno a uno. Lo que se publicó ayer en la noche son básicamente WhatsApps de coordinación, no de contratación de servicios. WhatsApp de coordinación, y yo creo que ahí el punto relevante es que es importante hacer el trabajo de investigación periodística para tener certeza de cuál es el origen de esas solicitudes. Yo no he solicitado, ni yo, ni mi equipo, ni nadie ha solicitado una van especial. Los WhatsApp que ustedes vieron son WhatsApp de coordinación de horarios, pero varios y varias constituyentes teníamos traslado coordinado. No hay ninguna novedad en esto. Bien, ahí estaba la explicación que dio el vicepresidente Jaime Baza. Había molestia dentro de los convencionales por la publicación de este reporte. Ellos decían que estaban a favor, por cierto, de la transparencia en términos financieros, pero consideraban que era ridículo también estar fijándose en qué era lo que comía cada una de las personas o la mesa, etcétera. La explicación entonces es que dentro del contrato que hizo la SECPRES y que después se extendió a solicitud de la mesa, se incluían estos servicios, y a medida que ellos se fueron enterando de cuánto costaban, entonces decidieron cortarlo. Se cerró así, por el momento, aparentemente, esta polémica del presupuesto por el informe que entregó el Máximo Pavés. También se definió el día de hoy algo bien importante respecto a las asignaciones. Además de que se constituyó el Comité Externo de Asignaciones, se aprobó un aumento de asignaciones y van a quedar en 77 UTM, y se le agregan 5 UTM extra a los pueblos originarios y también a las zonas extremas. El desglose es básicamente 40 UTM para personal que apoya la labor de la convención, 27 UTM para viáticos y 10 para gastos operacionales. Ahora, es bien importante señalar que lo que se hace no es un aumento de presupuesto, sino una reasignación de presupuesto, porque ellos dicen que han tratado de calcular, habían algunas proyecciones que decían ellos que estaban calculadas con un precio más alto, que han calculado cuál es el valor real y que de ese modo se han reasignado dineros y no se ha pedido más aumento entonces de presupuesto. Y lo que ellos dicen también es que esto es el presupuesto UTM máximo, digamos, que probablemente quienes viven en la región metropolitana no tengan que hacer uso de todos estos gastos mensualmente, sino que probablemente lo tengan que hacer quienes viven en regiones o tengan requerimientos especiales. Escuchemos las reacciones a esta aprobación de las asignaciones que se hizo el día de hoy en la Comisión de Presupuesto. Esta cantidad no está reflejada en el presupuesto. Va a haber que pedir un aumento de presupuesto para poder financiar este aumento del orden del 180%
de las asignaciones ya consideradas en el presupuesto. Porque eso era un tema que había que discutir, pero había que discutirlo junto con un aumento del presupuesto. Lo que no tenía sentido era aumentar el monto de asignaciones sin establecer primero cuál es el presupuesto, cuánto le va a costar a los chilenos esta convención. Los viajes se les paga a cada uno el costo del viaje que corresponda. Evidentemente los que viajan de distancias más extremas van a tener una asignación mayor por ese concepto. En esta convención constitucional hay una representación de todos los chilenos y chilenas, de Arica a Magallanes, de todos los estratos sociales, y algunos vienen de más lejos, hay que pasarles más plata para que se puedan trasladar, y otros tienen menos dinero y hay que pasarles más plata para que puedan movilizarse, pagar sus cosas, sus asesores, etc. En el Pleno, y se tendrá que pedir al Ministerio de Secretaría General del Gobierno que tendrá que hacer cambios en las partidas o asignar más plata. Ellos ya hicieron cambios en las partidas. Ellos en la partida 22 tenían 100 millones y ellos mismos lo aumentaron a 1.000 millones y se lo gastaron. Ahora, Josefina, hay espacio, de hecho, siempre se dijo que el presupuesto que se asignaba a la Convención Constitucional podía ser ampliable. Eso cuando se discutió, recuerdo, en el Congreso este tema. O sea, se partió de la base en que una vez que funcionara la convención podía haber flexibilidad al respecto. Y lo otro, también es cierto que si alguien vive en Santiago y va a trabajar acá, obviamente que el gasto de mantención tiene que ser distinto a alguien que viene, no sé, de Coyhaique, desde el norte de nuestro país también, porque ellos tienen que pagar alojamiento, cosa que no tiene que hacer alguien que vive en Santiago, no es lo mismo. Entonces, también uno entendería que fuera diferenciado y por de pronto, incluso con las cifras más altas, es harto menos que un parlamentario. Sí, exactamente. Eso que tú dices, efectivamente, cuando se hizo este cálculo de 1,5 millones más o menos de asignación que estaba contemplado inicialmente cuando se tramitó el presupuesto, era un supuesto. Como bien lo mencionaron, los convencionales ahora tienen ya documentación de cuánto les costó, por ejemplo, este primer mes y pueden hacer proyecciones respecto a eso, más reales, digamos. Y con esos cálculos, entonces se calcula cuánto es lo que van a necesitar en términos de asignaciones. Respecto a las distintas situaciones, por supuesto, decían ellos que hay que contemplar que están en distintas realidades, viven en distintas regiones, algunos, claro, por ejemplo, tienen niños a su cargo o tienen distintas necesidades y hay que contemplarlas todas esas. Daniel Stingo decía, estamos en una situación de desigualdad y lo que hay que hacer es que todos puedan venir a trabajar con las condiciones mínimas para que puedan desempeñarse en su trabajo. Hay quienes, por ejemplo, tienen familia acá, otros que no, otros que se necesitan quedar en un hotel, etcétera. Hay muchas situaciones distintas y por eso es que se asigna esta plata. Ahora, también ellos hacían referencia a que es un porcentaje bastante menor a la asignación que tienen los parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Efectivamente. Sí, ahí va a haber una discusión porque también es cierto que la austeridad es un valor relevante, entonces tiene que ser lo necesario, creo yo, para que realicen en buenas condiciones el trabajo con los asesores que se requiera y, por supuesto, algo más importante que todo eso, porque puede ser un monto muy bajo el que determinen finalmente, pero si está mal empleado, no hay transparencia, el juicio va a ser crítico igual. Yo creo que lo primero, el desde, es que haya transparencia total y rendición total respecto de los asesores y que no ocurra como hemos visto, por ejemplo, con informes en el Congreso, con copy-paste, o que el mismo informe lo pagan distintos parlamentarios para terminar financiando un centro de estudio, un centro de lobby a veces también. Entonces también eso es relevante, o sea, es distinto un parlamentario que realmente trabaja con un informe hecho y que se paga con plata de todos los chilenos que pagar el mismo informe como 20 veces para mantener un centro de estudio. Efectivamente. Y antes de que cambiemos de tema, también quería agregar respecto a lo que tú decías, que habían convencionales de regiones, por ejemplo, que decían que tenían distintos asesores porque no saben todo y tampoco tienen tiempo para ver todo, que es responsabilidad de ellos también asesorarse bien con expertos, digamos, para hacer un buen trabajo. Y en ese sentido tenían asesores que estaban trabajando gratis solamente por el entusiasmo de querer participar en la construcción de esta constitución y que en ese sentido necesitaban aumentar o tratar de poder pagarle algo a ellos mismos. Y también es relevante no olvidar que está el ofrecimiento de muchas universidades también de apoyar la labor de los constituyentes. Entonces también ahí hay otro tema que creo que se puede abordar en razón de la necesidad de que ahí hay un saber importante, hay expertos relevantes que pueden ser súper útiles.
Sí, efectivamente, y hay varios que ya están colaborando, de hecho, con la mesa de la convención, y en ese sentido se le ha agradecido a las instituciones y a las universidades que han venido. Nosotros le hemos visto venir durante semanas también a colaborar dentro de su expertise en lo que puedan a la convención. Y Mónica, ya me estaban diciendo aquí que cambiáramos de tema, así que te voy a contar otro de los conflictos que se dieron el día de hoy y que generó bastante tensión durante la tarde, y tiene que ver con la presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos. Hablábamos la semana pasada, sí, efectivamente ha sido un tema recurrente y todavía no se resuelve. Hay indignación de parte de algunas organizaciones, agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, por ejemplo, y también de convencionales que cuestionan la idoneidad ética y moral de Jorge Arancibia para participar en esta comisión en cuanto fue, por ejemplo, decán del dictador Augusto Pinochet. Algunos relevan eso. Y hoy una convencional, Ruth Hurtado, a propósito de la presencia de Jorge Arancibia, dijo, bueno, si hablamos de molestia, entonces cuestionó también la presencia de Francisca Linconao en esta Comisión de Derechos Humanos y también de Manuela Arroyo, que es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos. Escuchemos la intervención de Ruth Hurtado que generó la molestia de la machi Francisca Linconao. También hay molestia por participación de la convencional Arroyo y de la convencional Linconao. Sabemos que en el juicio la convencional Linconao salió absuelta en cuanto a la participación, porque la prueba fue de verdad ilegal, pero creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar... Moción de orden, señora Ruth, por favor, aquí no vamos a recibir ninguna falta de respeto, así que por favor... Dijimos que no íbamos a recibir discursos de odio. Convencional Hurtado, por favor. Que tratar a las personas mapuche de terrorista es un discurso de odio y es un discurso de violación a los derechos humanos. Y en esta sala no se va a permitir. Muchas gracias. Bien, y después de esas declaraciones, entonces vinieron los pueblos originarios aquí a dar un punto de prensa. Vinieron con la presidenta de la convención, Elisa Loncón, y también vino la machi Francisca Linconao, que rara vez se refiere frente a la prensa a algún tipo de circunstancia. Ahí la machi Francisca Linconao pidió básicamente que dejaran de molestarla, que dejaran de atacarla, dijo ella, pidió respeto y también incluso interpeló al presidente de la República, Sebastián Piñera, que le diga a su gente que deje molestarla. La presidenta de la convención, Elisa Loncón, por su parte, pidió respeto para quien es una autoridad ancestral y que se tiene que dejar de criticarla tanto en temas presupuestarios como en esta presencia en la Comisión de Derechos Humanos. Escuchemos lo que dice Elisa Loncón y también la machi Francisca Linconao. Vine con el frente en alto para poder trabajar aquí, apoyar a mi gente mapuche, mi pueblo mapuche, y por eso estoy acá. Y también quiero que el presidente Piñera hable a su gente, que deje de molestarme. Si ellos me siguen molestando, ¿qué van a hacer ellos? No van a sacar nada, porque ellos, aunque me digan lo que digan, que me acosen, todas las cuestiones, yo voy a seguir firme aquí. Voy a seguir trabajando hasta el final. ¿Cuántos meses va a durar esta nueva constitución? Y nadie lo puede permitir que estos actos vuelvan y sigan ocurriendo. Aquí la machi ha sido víctima y la justicia demostró su inocencia. Entonces, el error grande que se puede cometer aquí es nuevamente llevar a que ella sigue siendo una persona vinculada a ese proceso que lamentablemente fue creado a partir de la situación de vulneración de derechos que se instala en el Guaymapu. Ahí estaban entonces las palabras de la presidenta Elisa Loncón, quien estaba bastante molesta e indignada con esta situación de cuestionamiento a la machi Francisca Linconao. Dice ella que ya por varios días y semanas se ha estado cuestionando a la machi, que es una autoridad ancestral, dice ella, que merece respeto. Recordemos que, por ejemplo, tuvo un enfrentamiento con Teresa Marinovich porque la machi decidió hablar en mapudungún y por tanto consideran que ya es suficiente y que deberían dejar de molestarla, dicen ellos, a la machi Francisca Linconao. Después de las declaraciones de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en particular, llegó un sector de Chile Vamos representado por el vicepresidente adjunto Rodrigo Álvarez de la UDI, y ahí se hablaron respecto a la presencia de Jorge Arancibia. Dicen que intentar sacarlo de esta Comisión de Derechos Humanos es un acto de censura inaceptable y que él fue mandatado por miles de personas y por tanto tiene todo el derecho a participar de esta comisión. Después de que habló Rodrigo Álvarez, vino también convencionales de la lista del pueblo que estaban bastante molestos también por las críticas que
se le hacen a la Machi Francisca Linconao, y ahí escuchamos también a Manuel Boldarsky, quien es parte de esta Comisión de Derechos Humanos y que ha sido uno de los líderes en tratar de incentivar esta discusión para ver si es que se puede hacer algo de parte de ellos para remover o que salga de la comisión básicamente Jorge Arancibia. Escuchemos a Manuel Boldarsky y Rodrigo Álvarez. Ninguna mayoría, ningún pleno, ninguna autoridad puede limitar el ejercicio de los derechos de cada convencional. Ninguna mayoría, ningún pleno, ningún grupo puede censurar a convencionales en el ejercicio de sus derechos. Ninguna mayoría, ningún pleno, ningún grupo puede alterar, insistimos, los derechos por los cuales los chilenos colocaron a 155 personas en este lugar para redactar una nueva constitución. Me refiero a la Machi Francisca Linconao, a quien le expreso mi más absoluto respeto y mi solidaridad. Y respecto de la coordinadora Manuela Arroyo, quien pese a las dificultades que tanto la constituyente Hurtado como la presencia del negacionista constituyente Jorge Arancibia han intentado desde el momento en el que se instaló la Comisión de Derechos Humanos. Ya, ahora queda en suspenso lo que va a pasar respecto a la presencia de Jorge Arancibia. Lo que ha hecho la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos es oficiar a la Comisión de Ética para que se pronuncie, y en el caso de que no lo haga, esta discusión entonces llegaría al Pleno para que se pronuncien entonces los 155 convencionales en esa instancia. Mónica, el tema de Jorge Arancibia sin duda probablemente va a seguir apareciendo como foco de conflicto, así lo ha hecho durante la última semana, y según hemos escuchado probablemente seguirá en la agenda en la convención. Bueno, y si ustedes quieren, además, les contamos en sus casas, hacer el repaso y analizar lo que está ocurriendo con la convención, pero también ver cómo las personas en sus casas están reaccionando, cómo votan los constituyentes, cómo opina gente desde el norte al sur de Chile. Cada lunes a las 22:30 aquí se debate convención. También nos acompaña, como siempre, nuestra periodista acreditada en la Convención Constitucional, Josefina de la Fuente, el Instituto Milenio de Datos, así es que de Fundamento de Datos tenemos muchísimo que contarles cada lunes a las 22:30. Aprovecho de avisar. Muchas gracias, José. Nos vemos, Mónica.